Un saludo muy especial, como siempre, feliz aquí de compartir con ustedes en esta preparación para Pentecostés. Bueno, he venido meditando muchísimo en la preparación para Pentecostés y la verdad es que mi vida se ha desenvuelto desde que el Señor me llamó, desde que conozco al Señor, dentro del proceso de los dones del Espíritu Santo, dentro de esta renovación, dentro de este fuego, dentro de esta efusión. Y no puedo negarlo. Tengo que hablar de lo que he vivido, de lo que soy testigo. Tengo que hablar de este proceso, de las maravillas, de las gracias que Dios le regala a los seres humanos cuando tenemos esta opción del Espíritu Santo. Y cuando digo la opción, es que recordemos todos que cuando en el Antiguo Testamento conocíamos a un Dios, o más bien teníamos a un Dios desconocido de cierta manera, solo a través de profetas y algunos acontecimientos específicos, pero no conocíamos el rostro de Dios. Luego queríamos conocer el rostro de Dios y vino nuestro Señor Jesucristo. Conocimos el rostro físico de Dios, la realidad de Dios hecho hombre. Y por último, nos dice ese Dios hecho hombre que es mejor para nosotros que Él se vaya, porque si no, no enviaría el Paráclito, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Como quien dice, el Espíritu Santo es la última opción de Dios. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es tan grave, porque es hasta el final rechazar la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, es rechazar a Dios hasta el final. Y por eso siempre vamos a tratar de vivir bajo la unción del Espíritu Santo, especialmente en este tiempo que nos ha correspondido a todos vivir, porque a nosotros no nos correspondió vivir antes de Cristo, ni siquiera durante el tiempo de Cristo, sino durante este tiempo después de la resurrección de Cristo y de Pentecostés. Por eso nuestra consagración al Espíritu Santo es algo fundamental para los seres humanos, pero especialmente para los creyentes, para los bautizados. Esto no quiere decir que desconozcamos a Cristo, ni más faltaba, ni al Padre Dios. Cada uno tiene su función específica dentro de la Santísima Trinidad. Vamos a ponernos en la presencia de Dios todos. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas, por tu amor y tu misericordia. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Aquí estamos todos tus hijos reunidos, tomados de la mano, Señor, como una sola fuerza, con un solo corazón, con un solo propósito, con una sola alegría. Es estar contigo, es hoy clamar una unción especial de tu Santo Espíritu, que hoy llene nuestro corazón con poder, que hoy nos ilumine. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos que nuestro corazón sea tu morada. Queremos que hoy derrames una unción especial, que sigas haciendo en cada uno de nosotros un nuevo Pentecostés. Ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino consolador, ven y llénanos de tu presencia en este séptimo día de preparación para esta gran fiesta. Nuestro corazón se está acicalando, se está preparando, está colocando muebles, serpentinas, todo para que tú vengas, para celebrar tu presencia, para celebrar el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos hoy de tu fuerza, de tu poder y de tu amor. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, que levantes al caído. Te pido que sanes al enfermo. Te pido hoy, Espíritu Santo, que consueles al que está triste, que acompañes al que se siente solo, que le des poder al que se siente débil. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos valentía. Ven, Santo Espíritu de Dios, tú que eres esposo de la Santísima Virgen María, hoy también clamamos su presencia, la presencia de la Virgen para que acompañe nuestra iglesia, nuestra vida y nuestro corazón. Invocamos la presencia de los santos ángeles de Dios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y de nuestro ángel de la guarda. Y nos unimos a todas las vigilias y novenas al Espíritu Santo en el mundo entero, pidiendo de manera especial por todos los países que están en graves dificultades, pero sobre todo dificultades morales, sobre todo dificultades de fe. Hoy clamamos por todos los países del mundo entero, especialmente por Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, México, por todos los países aquí representados. Te pedimos, Padre Santo, que derrames una gracia muy especial por Venezuela, por Panamá. También lo colocamos en tu presencia. También oramos por todos los países de Centroamérica, para que tú los bendigas y derrames la unción de tu Santo Espíritu. Que hoy sea una fuerza especial en nuestro corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias por estar presentes. Vamos entonces a entrar de lleno
en la preparación ya comenzábamos ayer a leer las 12 operaciones que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Voy a repetir rápidamente las primeras 7, que era donde ya nos habíamos detenido. La primera es que le da nueva vida al alma. La segunda es que le da sabiduría al ser humano. La tercera es que le da asertividad para hablar con acierto, para tomar decisiones con acierto también. Cuarta, le da conocimiento profundo, entre esas el don del conocimiento. Quinto, le da el don del discernimiento, nos regala la gracia de discernir lo que es correcto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos regala también valentía, comienza a transformarnos a nosotros, a pasar de que seamos débiles a ser personas valientes que enfrentan la vida. Y número 7, celo por la verdad. Aquí quedamos ayer, que es lo que en esencia nosotros deberíamos tener, un celo prudente, equilibrado y ecuánime de lo que es la verdad. Vamos con la octava operación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Los invito a que tomen sus Biblias, vamos a buscar citas bíblicas hoy, y esta operación se llama alegría en medio del sufrimiento. Qué cosa tan extraña, pero es así. Es impresionante cuando nosotros en medio del sufrimiento tenemos como un gozo, como una alegría. No sé por qué, pero el Espíritu Santo nos da eso. Es porque vivimos con Él, porque en medio de todos los sufrimientos sabemos que Dios alegra nuestro corazón de una o de otra manera. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, que dice así. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron el mensaje con alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. ¿Quién no se va a alegrar con buenas noticias en medio de los sufrimientos? ¿Quién no se va a alegrar con mensajes de Dios, con palabras de Dios? Mira, este es un tema que yo he corroborado cuando recién me acerqué a las cosas de Dios. Yo venía en una problemática tremenda de vida, de salud, de todo, de economía, de todo tipo de desorden, incluso hasta de matrimonio. Y sin embargo, cuando me empezaban a hablar de Dios y cuando me daban citas bíblicas, como por ejemplo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo las repetía y me sentía fortalecido, y claro que recibía esas palabras de esperanza en medio de los sufrimientos que vivía, las recibía con alegría, porque no es que tengamos una falsa expectativa de que las cosas van a cambiar, no, es que quien tiene fe tiene que recibir con alegría estas palabras y tiene que tener la plenitud de la convicción de que Dios está transformando su vida y que esto es una realidad. Insisto en muchos momentos de oración en los que no, o mejor, digo que no debemos tener euforia colectiva. El tema del Espíritu Santo no es de euforia, no es de aleluya, hermano, y el Espíritu Santo y fuerza. No, no se trata de eso. El Espíritu Santo es sigiloso, silencioso, prudente, nos mueve en todos los aspectos. No necesitamos fingir para Dios ni sobreactuarnos. Entonces el que más grite es el que más tiene Espíritu Santo. No. Hay algo que nosotros deberíamos entender y voy a tratar de explicarlo en estos días de preparación, que se llama la unción. La unción no se improvisa. Tú puedes gritar mucho enfrente de un público, tú puedes alzar mucho la voz, puedes moverte con mucha fuerza, incluso aprenderte un discurso muy bien aprendido, pero si no tienes unción, no se te ve el Espíritu Santo. No se te siente el Espíritu Santo. No llega el Espíritu Santo a las personas a las que le estás hablando, porque no hay unción en ti. Nosotros por eso debemos del Espíritu Santo. Y claro, cuando nos dicen estas palabras, cuando nosotros vivimos bajo la unción del Espíritu Santo y nos predican, nos anuncian palabras del Señor, así nos las anuncian de una manera triste, de una manera apagada, de una manera no tan eufórica, pues sencillamente nos llenamos de alegría porque creemos con convicción, así estemos en medio del sufrimiento. Novena operación que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona: le da esperanza. Y esto es muy importante para nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13, para los que están buscando en sus Biblias. Dice así: que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, nos da esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es la esperanza?
La esperanza es en esperar las promesas de Dios que van a llegar, y quien espera sabe que va a llegar. Quien espera no es, ay, seguro no va a llegar, pero aquí estoy. No. Quien espera está atento en cada momento a ver cómo se van a resolver las circunstancias. Aquello que le has pedido a Dios, cómo se va a resolver en tu vida, cuándo va a llegar, cómo se va a dar. Eso se llama esperanza. Y fe es creer que eso se va a cumplir. Esperanza es esperar y fe es creer que se va a cumplir. Yo creo que se cumple, por lo tanto espero. Si tengo fe, espero. Y por eso dice aquí que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, nos da esperanza. Yo creo que así tenemos que vivir nuestra vida, en que las cosas van a cambiar, en que todo va a ser mejor, en que vamos a salir de las dificultades. Incluso hasta el final podemos saber y tener la esperanza de que vamos a entrar en una vida mejor, así muramos. Y por eso nuestra vida no se tiene que estar latigando porque, ay, ¿qué tal que me muera? ¿Y qué tal que me dé el COVID? Y entonces, ¿qué tal que me muera? Pues todos nos vamos a morir, pero tenemos la esperanza de una vida eterna y de vivir en la plenitud de la felicidad con Dios. 10ª actuación o operación del Espíritu Santo en la vida de una persona. Esta es muy importante. Quiero que tomes tu Biblia y busques también Romanos capítulo 9, verso 1, que nos va a decir: como creyente en Cristo que soy, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Mira, cuando nosotros tenemos ese despertar del Espíritu Santo, yo quiero traer a colación un texto bíblico que está en Hechos en el capítulo 9, que es la conversión de Saulo de Tarso. Pues Saulo perseguía a los cristianos y él se creía con la verdad. Él había sido fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, una persona muy, muy elocuente, sabía varios idiomas, una persona bien preparada y creía que tenía la verdad. Cuando viene la luz de Dios, que en esencia es el Espíritu Santo que se derrama en él y Cristo hace su aparición a través del Espíritu Santo también, pues sencillamente él tiene un proceso de conversión que al final se le caen las escamas de los ojos cuando Ananías le impone las manos. Y esto sucede precisamente porque Pablo recibe una unción especial del Espíritu Santo y antes, creyendo que su conciencia estaba bien, ahora se da cuenta que lo que hacía no era correcto. Y entonces ahora se despierta la conciencia precisamente para entender qué es lo verdaderamente correcto. Por eso es que la palabra de Dios, lo vamos a ver tal vez cuando hable de los 13 regalos o de los 12 regalos del Espíritu Santo, pues la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo les hará conocer el pecado. ¿Y por qué nos hace conocer el pecado? Porque afina nuestra conciencia, nos vuelve detallistas en la conciencia. Ojo con lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando del escrúpulo religioso, cuidado con eso, sino con una conciencia tranquila. De hecho, en el libro Conquista tu paz interior, he escrito allí los niveles de conciencia y cómo es importante afinar la conciencia en todo lo que hacemos y decimos. Y cuento una anécdota de Estados Unidos de una persona que dejó morir a su hijo entre un carro y cómo su conciencia le estaba acusando hasta que conoció la verdad. Y la verdad es que no hay mala intención en nuestros actos. Por lo tanto, mi conciencia tiene que estar tranquila de que estoy obrando bien. Y cuando está el Espíritu Santo en nosotros, tenemos una conciencia tranquila. Estoy haciendo las cosas bien. Porque cuando no las hacemos bien, el mismo Espíritu nos va alertando sobre lo que no está bien. De pronto me ha faltado amor con mi mamá, entonces me siento incómodo, digo, oye, tal vez no he sido un buen hijo, tal vez no soy un buen amigo, tal vez no soy esto, voy a reparar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo afina y perfecciona nuestra conciencia, así como lo dice aquí en este texto de Romanos, capítulo 9, verso 1. Vamos entonces ahora con la 11ª operación del Espíritu Santo en el alma de una persona. Y esta también es fundamental. Dice, nos llena de amor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues nos llena de amor y por eso comenzamos a amar al estilo de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién nos llena de amor?
el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo, tenemos que sentir amor. ¿Y qué es sentir amor? Sentir amor es tener la capacidad de sacrificarnos por los demás. Pero nadie puede amar si no tiene primero a Dios adentro, porque Dios es amor, Dios es la fuente del amor. Si yo quiero amar, tengo que acercarme a la fuente del amor que es Dios. Y Dios se nos ha dado a todos nosotros en Espíritu Santo. Si tú recuerdas, por ejemplo, en el desierto, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo, pues había un fuego, claro, y no se apagaba. Y ese era el fuego del Espíritu Santo. Pero ahora llegamos a Pentecostés y dice que se repartieron en cada uno como lenguas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que esa zarza que antes había solo para Moisés, ahora es para todos. Ahora todos vamos a recibir el Espíritu Santo, y por eso es que dice en el profeta Joel, capítulo 2, versos 28 al 29, dice: deberás saber que al final de los tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hombres tendrán visiones, los jóvenes tendrán sueños, en fin, todo este tipo de cosas que era una promesa que hace y que se repite precisamente en los Hechos de los Apóstoles, pues es precisamente la unción del Espíritu Santo que ahora es para cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir bajo la capacidad del amor. A mí particularmente me hablan del dolor de uno o de otra persona y me duele porque los amo. Claro, no los amo porque yo tenga con qué amar, los amo porque Dios los ama, y estoy tratando de estar pegado a Dios para poder amar, porque donde me suelte alguito de Dios te aseguro que no amo. Soy un egoísta, soy un mentiroso, soy un perverso, soy un lujurioso, si no me pego de Dios, yo la verdad no tengo nada de mí bueno, pero nada. Y no lo digo con falsa humildad, esta es una realidad que creo que a todos nos pasa, que cuando no estamos pegados a Dios, la verdad es que pues siempre caemos y fallamos en todos los aspectos. Dice San Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dice: pero este tesoro lo llevamos como en ollas de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Y por qué? Porque una olla de barro con la otra se fractura y se sale la gracia. Es decir, lo que nosotros creemos que tenemos es de Dios, solamente viene de Él, porque nosotros somos barro. Él nos capacita. ¿Qué tenemos nosotros? Lo único que es nuestro, es auténticamente nuestro, es la capacidad de decidir por Dios o de rechazar a Dios. Si has decidido por Dios, lo tuyo es esa decisión. Decidiste por Dios. Y el Espíritu Santo ahora está llenando de amor tu corazón. Y lo está llenando. Y cuando ves un niño sufrir, y cuando se habla del aborto, y cuando se habla de la eutanasia, y cuando se habla de las personas que tienen desviaciones sexuales, cómo sufren, cómo se duelen, no las odiamos a nadie, ni más faltaba, cómo sufren con estos dolores. Y claro, nos duele en el corazón a nosotros porque nuestro corazón se ha llenado del amor de Dios. Y la 12ª operación en el alma del Espíritu Santo es que nos pone donde nosotros necesitamos, o donde Él más bien necesita. Vamos a leer Hechos, capítulo 20, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Cuiden de la congregación en la que Él los ha puesto, el Espíritu Santo. ¿Y por qué te puso allí? Él sabe por qué. Él sabe qué misión tienes ahí. Si tú te vas de donde te vas para otro lugar, seguramente ahí no te quiere el Espíritu Santo. O puede ser que en otro lugar te quiera. Eso sí se lo tienes que pedir a Él. Y para eso hablo en el libro de cómo discernir la voluntad de Dios, que debemos pedirle señales al Señor. Si eso es lo que Él quiere, para que sea el Espíritu Santo el que nos confirme dónde es que nos quiere tener. Y hay cosas absolutamente claras. Yo en este momento le estoy pidiendo al Señor un discernimiento sobre mi vida en algún aspecto específico donde Él me quiere. Y estoy esperando que el Señor me dé señales. Y estoy orando junto con mi esposa para que el Señor nos dé señales, a ver cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar. Pero siempre guiados por el Espíritu Santo, porque yo no quiero estar donde el Espíritu Santo no quiere que yo esté. Si tú lees el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, incluso por ahí versos 1 al 4, vas a encontrarte con que Pablo y Silas iban a ir a predicar a algún lugar y entonces el Espíritu no se los permitió. Luego iban a entrar a otro sitio
y ahí tampoco se los permitió entrar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que determina dónde nos quiere. Y a veces no entendemos por qué preciso nos tocó aquí, por qué preciso nos tocó allá, pero es que Él tiene un propósito específico, que debemos pedirle a Él que nos ilumine cuál es ese propósito. Vamos entonces ahora, como preparación del día 7, pues hoy estamos en el día 7 y tocamos un punto que no alcanzamos a terminar ayer, pero como preparación del día 7, vamos a leer la retirada. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Cuándo se retira? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a leer entonces de la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versos 2 al 5. Quisiera que le pusieras mucha atención a esta lectura, ojalá la puedas seguir en tu propia Biblia. Gálatas capítulo 3, versos 2 al 5. Dice así: solo quiero que me contesten a esta pregunta. Acuérdate que San Pablo regaña 2 veces a los Gálatas muy fuerte, ¿no? Incluso a veces te dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? Y aquí vuelve y los regaña, dice: solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que haya sido para nada. Y lo dice aquí con signo de admiración, como quien dice con rabia, con molestia. Imposible que tanto que han recibido ustedes el Espíritu Santo ahora no sirva para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Es decir, San Pablo está sacudiéndonos de por qué tenemos que volver otra vez a reglas y a cosas del mundo y a esto y a lo otro, cuando necesitamos es vivir bajo la unción del Espíritu Santo, porque para eso ha sido derramado sobre nosotros. Incluso mira, hay un texto muy bonito, no lo tengo acá, pero tú lo puedes leer perfectamente, te voy a dar la referencia bíblica. Ese texto está en Hebreos en el capítulo 6, versos 1 en adelante, incluso hasta el 6 o al 7 lo puedes leer. Incluso puedes comenzar desde el capítulo 5, los últimos 2 versículos, que creo que es el 29 y el 30. Cuando dice: los que una vez recibieron el don de Dios y saborearon el poder del Espíritu, si vuelven a caer, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos están exponiendo a la burla a nuestro Señor Jesucristo. Son como la tierra que bebe el agua y no produce su fruto. Es decir, que caemos bajo maldición. ¿Y qué duro esto? Porque entonces nosotros ya no tenemos por qué estar pensando de otra manera, humana, ni aquí ni allá. Nosotros tenemos de aquí en adelante que vivir bajo la unción del Espíritu Santo. De hecho, vale la pena que nosotros seamos personas de espíritu todos los días y que oremos invocando el Espíritu Santo. De los libros que les hablaba ayer era el de la conquista del Espíritu Santo. Es un pequeño libro donde hablo de operaciones también que hace el Espíritu Santo, diferentes a estas que tal vez las voy a hablar mañana. Y este otro libro, que es el de dones y carismas, una experiencia para todos. ¿Por qué? Porque hemos vivido los dones y los carismas. Aquí yo no hablo de algo que no conozca, que no sé, que no haya vivido, de algo que fue que solo estudié, no. Aquí se habla de la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida y cómo desarrollar esos dones, porque el Espíritu Santo a todos nos da dones, extraordinarios y dones naturales. Bien, vamos a mirar este tema de la retirada, cuando seguimos viviendo bajo las cosas del mundo, ¿qué pasa? Vamos a leer Sabiduría capítulo 1, versos 4 al 5 y Efesios 4 del 29 al 30. Sabiduría 1, del 4 al 5, para los que están buscando en sus Biblias. Dice: la sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, no me digan que el Espíritu Santo no se retira. Claro que se retira. Se retira no es que abandona a la persona, es que no puede convivir con el pecado. Tiene que salir y quedarse al lado, inspirándolo, sí. ¿Por qué? Porque dice también en 2 Corintios 6, 14, si no estoy mal, que nada hay común entre Cristo y Belial.
Nada puede haber en común entre Dios y el demonio, nada, nada, no puede convivir. La luz con la oscuridad no pueden estar juntas al mismo tiempo, no pueden. Entonces el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo entregado al pecado. Cuando nosotros con nuestra voluntad, que es nuestra, porque nos la dio Dios, pero que tomamos las decisiones nosotros, pues con nuestra voluntad decidimos cometer pecado mortal, le estamos diciendo al Espíritu Santo, váyase de mi corazón, lárguese de mi vida, fuera de aquí, porque a partir de este momento quiero vivir en la oscuridad. Eso es lo que le decimos a Dios cuando estamos en pecado mortal. Por eso, el tema del pecado mortal y todos estos temas, digamos, no son cosa de que es cualquier tontería y no pasa nada. Eso no pasa nada. No, sí pasa, claro que pasa. Y pasa en el mundo espiritual. Puede ser que en el mundo material no sientas que pasó algo, pero es que eso no se siente ahora. Eso se siente en el mundo espiritual y muchas veces con el paso de los tiempos tú sientes cómo te oscureces, cómo te oprimes, cómo perdiste tu felicidad, cómo perdiste tu equilibrio, cómo perdiste tu libertad. Entonces sí pasa. Cuando el Espíritu Santo se retira, pues te deja solo y te deja que tomes tus decisiones. Trata de inspirarte para que vuelvas a aceptarlo en tu casa. Pero ¿y si tú no quieres aceptarlo porque decides estar en pecado mortal? Pues no puedo hacer más. No hay nada que hacer. Ahora, si no es así, que alguien me lo explique, porque entonces, bueno, gracias al Señor, tengo un conocimiento en algunos puntos bien profundos con este tema, entre otras cosas con la Suma Teológica y con el catecismo y con la Biblia y con sacerdotes, he debatido y todo lo demás. Y yo te digo, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Fíjate como dice el texto bíblico, porque no eres ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Ahora, esto no es para meterle miedo a nadie, es sencillamente para que digamos un momentico, nosotros somos del Espíritu Santo, lo anhelamos y vivimos con Él y quiero estar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué le gusta mucho a la gente la unción del Espíritu Santo a veces? Porque ven lo de afuera, ven los dones de nación, de palabra de conocimiento, don de lenguas, profecía. Ay, eso es bonito, sí, pero eso no es vivir solo con la unción del Espíritu Santo. Vivir bajo la unción del Espíritu Santo es muchísimo más allá de esto que he acabado de nombrar. Es toda una gracia, es toda una vida, es toda una alegría, es todo un equilibrio, es toda una coherencia de vida, una congruencia. Es trabajar, es sufrir, es esforzarnos, es gozarnos, es alegrarnos, es tener esperanza, es ser buenos, es amar, es todo tipo de cosas, porque es Dios, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y leamos Efesios capítulo 4, verso 29 al 30. Dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé completa liberación definitiva. Y esta traducción no me gusta porque la palabra es contristar, y contristar es atar, no dejar mover, apartar, oscurecer. Es oscurecer no porque el Espíritu Santo no se puede oscurecer, pero es como cuando tú nombras a una persona en una empresa para que te ayude a administrar, pero tú eres el que toma las decisiones y a ese no le das ninguna autoridad finalmente para que pueda tomar decisiones. Eso es lo que estamos haciendo con el Espíritu Santo. Entonces no hace nada dentro de ti si tú no le das plenitud de libertad y todas las potencias que le puedes entregar al Espíritu Santo tuyas para que Él obre a través tuyo. Entonces lo contristamos. ¿Y cómo lo contristamos? Con malas palabras, con el pecado, con los actos de desamor, con tantas cosas que no lo dejamos actuar en nosotros. Entonces, nosotros no podemos exponer nuestra vida específicamente a que el Espíritu Santo huya de nosotros. Bien, vamos a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Frutos es porque salen hacia afuera, la gente los puede ver, nosotros los podemos degustar, los podemos saborear, los podemos digerir y también nos pueden nutrir espiritualmente, por supuesto. Eso es un fruto. Entonces, el fruto es amor, fe, gozo, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, dominio propio, inteligencia, esperanza. Son frutos
que nos da el Espíritu Santo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, uno empieza a sentir que uno tiene sentimientos bondadosos. No puede ver una persona sufrir porque quiere ayudarle. Quiere ayudarle a todas las personas que se le atraviesan en el camino. Sufre con el sufrimiento de los demás, pero también siente un gozo interior. También es una persona que saluda con alegría, que vive con alegría. Es una persona de claras convicciones en su fe. Es una persona que se llena de paciencia cuando antes era tan impaciente y tan agresivo para conducir, para las filas que tienes que hacer en los bancos y en todas partes. Ahora, pues esperas y esperas con paciencia a ver si las cosas se dan y vas orando mientras tanto. Pero también te hace humilde porque sabes que no te mereces nada, que todo lo que tienes es dádiva de Dios. Pero además te da una inteligencia porque te da la capacidad de conocer cosas. Te da también el dominio propio, que es la capacidad de dominar nuestras pasiones, de dominar nuestra lengua. Cuando no tenemos por qué hablar, pues inmediatamente nos frenamos, decimos, no, lo que voy a decir no es prudente, me callo. Pero dominar también nuestra sexualidad, dominar nuestras imprudencias, nuestros apetitos voraces, la gula, todo esto en lo que nos ayuda este fruto del dominio propio. Y ya habíamos hablado de la esperanza, que también es fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de las clases de dones y con esto termino, porque luego los vamos a numerar ya mañana, los dones espirituales. Vamos a tratar de hablar de más o menos cómo se reciben, para que pues le pidamos al Espíritu Santo que venga con todo el poder. Mañana va a ser un día un poco más larguito, porque ya es lo que nos queda de la preparación. Así es de que, bueno, ahora vamos a ver con las clases de dones. Primero, son los dones para nuestro disfrute personal. ¿Cómo nos los da? Claro que nos los da. Son como los talentos. Acordémonos que el talento es aquel peso de la balanza, así se llama. De hecho, en el griego es talentón, talantón se dice. Bueno, eso fue lo que estudié en el momento en el que hice estos digamos, talentos de los que íbamos a hablar. Y ese peso es lo que a nosotros nos puede dar el disfrute. Por ejemplo, el don de la música, que cantamos, nos gusta, es el don del deporte, ¿no? Son como las inteligencias, la kinestésica y todo lo demás. Pues son dones que nos da el Espíritu Santo para nuestro disfrute personal, en aquello que te desenvuelves. Eso también es un don de Dios, que puede venir en herencia, pero es igual don de Dios. Por ejemplo, la capacidad de las matemáticas, la capacidad de administrar, la capacidad, por ejemplo, de la inteligencia ecológica, de manejar animales, plantas, que se te da muy bien, que cada cosa que cosechas pues la haces muy bien, en fin. Esos dones nos los da también el Espíritu Santo y nos los da para nuestro disfrute personal. Pero hay otros dones, que son los segundos, que es los dones para nuestra relación con Dios. Y esos dones para nuestra relación con Dios se convierten en virtudes. El don de la oración, por ejemplo. Por ejemplo, el don de la humildad es otro de los dones que nos da el Espíritu Santo para poder relacionarnos con Dios. El don de lenguas es otro de los dones que nos da el Espíritu Santo para relacionarnos con Dios. En fin, virtudes de todo tipo: la verdad, la humildad, la paciencia, la serenidad, el equilibrio, la mansedumbre. Todo esto hace que tengamos una relación confiable con Dios, con mucho amor, que nos sintamos gozosos en su presencia y que no tengamos ningún problema, que no oscurezcamos nuestra comunicación con Dios, que por supuesto que sí se obstaculiza con nuestro pecado. Y la tercera clase de dones que da el Espíritu Santo son los dones para el servicio en la iglesia. Son los dones que tenemos para servir a otros. Palabra de profecía, el don de servir, el don de donar, de dar dinero para la iglesia. En fin, son dones que ayudan a crecer la iglesia de una u otra manera. Está el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de profecía. Está el don de palabra de conocimiento. Son dones que nos ayudan, por ejemplo, a crecer en la iglesia. Un don, por ejemplo, que es con nuestra relación con Dios, puede ser también el don de revelación en sueños. Ahí nos comunicamos con Dios a través de los sueños. O puede ser también el don de visión. Dios se comunica con nosotros a través de la visión. En fin, estos son las tres clases de dones que tenemos. Mañana los vamos a desmenuzar y vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para que podamos recibir todos los dones y se despejen oscuridades y dudas de nuestra vida, dolores, amarguras, miedos, falta de fe. Por ejemplo, la fe es otro don
que sirve para el servicio en la iglesia, pero también sirve para nuestra comunicación con Dios. Si no tienes fe, no te puedes comunicar con Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, por hoy es todo en materia de, digamos, de conocimiento bíblico y demás. Pero ahora vamos a terminar con oración, como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos alabarte y bendecirte por este día. Queremos darte gracias por este séptimo día de preparación para Pentecostés. Ya nos quedan 2 días, Señor, y estamos ansiosos. Tenemos el anhelo de recibir tu Santo Espíritu, Señor, que haya un nuevo Pentecostés en nuestra vida, que sean renovadas todas nuestras fuerzas, que sea renovada nuestra familia, que sea renovada nuestra iglesia, que sea renovado nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento. Espíritu Santo, anhelamos tu venida. Te estamos esperando con gozo en nuestro corazón. Queremos que hagas una efusión especial en cada uno de nosotros, especialmente en cada uno de los presentes. Queremos que la alegría en nuestros corazones sea el centro de tu visita, porque queremos alegrarnos con tu visita, como quien se alegra cuando viene un familiar muy querido, muy extrañado, muy amado. Santo Espíritu de Dios, ven, no tardes tanto, como le decimos al niño Jesús en diciembre. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Espíritu Santo, tú que eres uno con el Padre y el Hijo. Hoy te pedimos que hagas una fusión especial en cada uno de nosotros, que nos regales tus dones y carismas, que nos cobijes, que nos abraces, que calientes nuestra alma, que dirijas nuestro corazón, que dirijas nuestra mente, nuestras palabras, que ensanches nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, Paráclito, ven y llénanos de tu presencia. Danos hoy la fuerza, regálanos también la humildad. Necesitamos ser humildes para estar en tu presencia. Regálanos el gozo, el conocimiento, regálanos la certeza de que tú estás con nosotros. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú bendigas a todas las personas que están unidas viendo este video y a las que lo van a ver, para que haya una unción especial de tu Santo Espíritu sobre cada uno de sus corazones, que hoy descienda sobre ellos una gracia especial. Ven a sanar nuestros corazones, a perdonar nuestros pecados, a curar nuestras heridas, las heridas que alguien nos propinó, que el mal nos propinó. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de tu gracia y de tu poder. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Un abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao, chao.